saludos y muchas bendiciones. Es un honor estar otra vez con ustedes, poderlos saludar. Hoy no vamos a iniciar con una canción como lo hemos estado haciendo en estos videos. Hoy quiero que tomemos un momento para bendecir el nombre santo de nuestro Señor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ubaruch shem kibodor leolam be'in malech kibodor el kol haaretz. Adonai Elohei Yisrael ein kamocha Elohim bashamayim uba'aretz shomer aderit ve'achesed labadeja aholechim lepaneja bechol libaam. Señor, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Amén. Bueno, es un honor estar con ustedes una vez más, acompañarlos a donde quiera que estén. Si están en casita, si están disfrutando este clima que de repente se siente un poquito frío, es un honor poder estar con ustedes. Pero si andan fuera de casita o están trabajando, gracias por la oportunidad de poder llegar allá a donde quiera que ustedes estén y poder acompañarlo. Quiero que se queden conmigo, quiero invitarlos a que se queden conmigo en todo este tiempo, porque vamos a estar conociendo un poco más acerca de la palabra del Señor en este evangelio tan maravilloso que hemos estado empezando a estudiar. En el video anterior, que por aquí lo va a encontrar aquí abajo, hablamos acerca del primer verso del evangelio de Mateo. Hablamos sobre quién es este Jesús que se presenta delante de nosotros. Vimos que se dan dos definiciones acerca de él, como Yehoshua ben David, el que entiende nuestras debilidades, el que entiende nuestras pasiones, y como Yehoshua ben Abraham, como Yehoshua, hijo del Padre más alto, más exaltado. Sí, esta expresión de Yehoshua ben Abraham nos habla de su naturaleza divina, de su esencia de ser hijo del Padre más elevado. Nos habla de que Él es de la plenitud del Padre. El Padre Celestial lo engendró en sí mismo. Dice la Escritura que Jesús fue engendrado en el corazón, en el seno del Padre. ¿Sí? Entonces comparte todos sus atributos, su naturaleza, su esencia, su majestad, su poder, su omnipresencia, su omnipotencia. Las tiene también Jesús, así como el Padre las tiene, como el Padre tiene vida en sí mismo, Jesús también tiene vida en sí mismo. Él es el Hijo del Padre más exaltado. Todo eso lo vimos en el video anterior. Si todavía no tienen la oportunidad de verlo, vaya a ese video porque va a ser de mucha bendición para su vida. Y vamos a continuar en esta ocasión. Vamos a tener la lectura que abarca desde el verso 2 en Mateo capítulo 1, del verso 2 al verso 16. Si tiene cerca una Biblia, si tiene cerca su Biblia, sus escrituras, voy a invitarlo a que vaya por ellas. Le voy a dar un poquito de tiempo para que corra y tome su Biblia, y con Biblia en mano usted la abra y juntos podamos ser edificados. Así es que si tiene una Biblia cerca, vaya, por favor. Y aquí nosotros lo esperamos. Espero que esté corriendo, por favor. Es importante que podamos ir clarificando lo que la palabra nos dice, y no hay manera más correcta de clarificar la escritura sino teniendo la Biblia en mano y corroborando lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Bueno,
Del verso 2 al verso 16 vamos a encontrar el desarrollo completo de toda la genealogía. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos de que este pasaje de la escritura, el capítulo 1, nos habla del Sefer Toldot de Joshua, del libro de las generaciones de Jesús? Y pues desde el verso 2 hasta el verso 16 vamos a encontrar todo el recuento de quiénes eran estas generaciones que antecedieron a la llegada de Jesús como el Mesías. Tendríamos que ocupar mucho tiempo porque abarca prácticamente desde Abraham hasta José el carpintero. Entonces estudiar cada uno de los personajes, estudiar cada uno de las vivencias de esos personajes es prácticamente estudiar toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías, y de ahí empezar. No tenemos demasiado tiempo como para estudiar a cada uno de los personajes, que deberíamos hacerlo, pero en esencia vamos a decir que la genealogía que Mateo se preocupó en arreglar, en mostrar para nosotros, tiene una intención muy clara, tiene una intención muy precisa, y vamos a tratar de entender por qué él presenta esta genealogía. Ya comentamos que cuando Mateo escribe el Evangelio, de acuerdo a algunos datos que hemos podido recopilar, Mateo escribió entre el año 43 y el 47, es decir, que cuando él estaba investigando todo lo que había acontecido en Jerusalén, en Judea, había mucha posibilidad de que las personas que son mencionadas en esta genealogía, algunos todavía tenían vida, todavía se encontraban vivos, y ellos podían ratificar lo que Mateo estaba investigando. Es necesario también señalar que si analizamos esta genealogía que aparece del verso 2 al 16, vamos a notar que hay algunas variantes, hay algunas omisiones que Mateo hace. Pero bueno, esto no es tan complicado de entender, o no es tan complicado de explicar, porque Mateo había citado fuentes que él investigó, que las mismas fuentes variaban. También en el libro de Crónicas, cuando encontramos genealogías, nos damos cuenta que hay casos en los que varían el número de personajes, la relación padre, abuelo, hijos, varía. Entonces no nos vamos a detener tanto en eso, porque es algo que fácilmente se puede explicar. De repente llevar una genealogía plena, completa, es un poco complicado, y la fuente de Mateo en ciertos parámetros omite, en ciertos versos omite algunos reyes que están en la genealogía. Pero vamos a llegar a la siguiente cuenta. Mateo se da a la tarea de desarrollar una genealogía para mostrar el linaje de Jesús con un solo objetivo: demostrar que Yehoshua ben David o Yehoshua ben Abraham es llamado el Mesías. Vamos a entender primeramente que en el escrito de Mateo, Jesús, Yehoshua, no es llamado como un Mesías, es llamado Mashiach, ¿sí? Mashiach. Vamos a entender que en el transcurso de toda la historia hubo, en el sentido genérico, muchos Mesías. Hubo Mesías que eran ungidos de la orden sacerdotal, hubo Mesías que fueron ungidos de la orden profética, y hubo Mesías que fueron ungidos en el sentido de un rey. Incluso la escritura nos enseña que hubo un rey persa, extranjero, a quien el Eterno también le da el denotativo de Mashiach. Este rey es el rey Coresh, o en el español lo conocemos como Ciro el Grande. Y todos tenían el denotativo de Mashiach, de el Mesías. Pero en el escrito de Mateo nosotros vamos a definir que a Jesús no se le da el título de Mashiach, sino de Mashiach. Y
hoy vamos a tratar de entender la diferencia. Repasando, quiero que ustedes por favor en casa repasen toda la genealogía, si pueden consultar los nombres y las historias de cada uno de los personajes del verso 2 al 16, y bueno, va a ser de mucha bendición para ustedes. Pero hoy solamente nos vamos a ubicar en el capítulo 1, en el verso 16. En el verso 16. La lectura, se la voy a compartir, la lectura es la siguiente. Jacob olid et Yosef Baal Miriam Asher Nimena Nola de Yehoshua Anikara Mashiach. Se lo voy a leer un poquito más despacio para que usted pueda ir identificando algunas palabras, para que se vayan familiarizando con ellas. Voy a leerlo otra vez, pero más despacio. Jacob olid et Yosef Baal Miriam Asher Mimenach Nolah Yehoshua Anikara Mashiach. Le voy a dar la traducción. Es una traducción muy parecida al español que usted tiene ahí en su Biblia. En el verso 16, la traducción al español dice: Jacob tuvo como hijo a Yosef, el esposo de Miriam. Miriam aparece en el texto en español como María, pero el texto hebreo es Miriam. Jacob tuvo como hijo a Yosef, esposo de Miriam, de quien nació Yehoshua, que es llamado Mashiach. Quiero que note un poco la diferencia. A esta expresión de Mashiach le falta la partícula de objeto directo. En hebreo tenemos una partícula de objeto directo que es la palabra a. A se traduce como en el inglés la partícula de, que es los, las, que es una partícula que señala un objeto. Dice la escritura aquí en Mateo 1:16, Nicará Mashiach, no dice Nicará a Mashiach. Es algo que tenemos que subrayar profundamente por lo que comentamos anteriormente, que es llamado Mashiach. No dice a Mashiach. Yo he escuchado en muchas congregaciones cuando cantan alguna alabanza dicen Jesús a Mashiach. Esa partícula de objeto directo a, que significa él, no aparece en el texto de Mateo 1:16 en la versión hebrea. ¿Por qué no aparece esa partícula? Porque ubica al sustantivo Mashiach como un nombre propio, como un nombre personal, ¿sí? Para Yehoshua lo ubica como un nombre propio. Voy a tratar de explicar un poco. Yo sé y agradezco el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes, porque yo conozco y entiendo que la mayoría de ustedes no han tenido un acercamiento al concepto del hebreo, y de repente algunos puntos y algunos conceptos son difíciles de entender, pero quiero que tenga mucha paciencia y yo creo que vamos a perseverar en esto. Cuando vemos el tema hebreo, nosotros en nuestra ideología, en nuestro pensamiento occidental, definimos dos maneras de referirnos a una persona: por su nombre propio y por el título que tiene. En mi caso, si usted quisiera definirme a mí como persona, tomaría mi nombre propio, que es Joel, y a un lado pondría el título que me pertenece, que en este caso es estudiante. Joel, el estudiante. Si quisiéramos hablar de otra persona, diríamos Rodrigo, el
doctor. ¿Sí? ¿Por qué diferenciamos esos conceptos de el nombre personal, que es Rodrigo, con el cargo o el título que ha desarrollado, que en este caso sería doctor, y los diferenciamos? Hacemos una diferencia. En el caso del nombre personal, Rodrigo solamente le pertenecería a Rodrigo, pero el título de el doctor podría ser ocupado para cualquier persona. En el caso del idioma hebreo, esto no es de la misma manera. Si tomáramos el ejemplo de el rey David o David el rey, no se entendería de la misma manera que en el español. ¿Cómo es esto? David, su nombre, el nombre de David, nos transmite la esencia del carácter y da una función descriptiva de la persona. David es de la raíz Dodaj, como lo vimos en el video pasado, y Dodaj significa el apasionado, como una descripción del carácter propio de David. Y del otro lado está Amelech, el rey. Melech en hebreo es el rey, pero la traducción de Melech al español sería el que camina al frente, de su pueblo rumbo a la batalla, o el que camina al frente del pueblo para dirigirlo. Entonces, la traducción lineal de la expresión David Amelech en el español sería el apasionado que camina al frente. Vuelvo a repetir, el apasionado que camina al frente. Entonces aquí, en esta traducción, como se entendería en el hebreo, el concepto de nombre personal y título quedó prácticamente nulo, porque ambos conceptos nos hablan del carácter, de la característica que el rey David tiene. Él es un apasionado que camina al frente. Y si lo dijéramos al revés, sería exactamente lo mismo. ¿Sí? El que camina al frente es apasionado. Entonces los conceptos de título y nombre personal en el texto hebreo se desvanecen, no existen como nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque cualquier adjetivo que se le pueda dar a una persona lo define de quién es en su propósito y lo define en la esencia de su carácter. Entonces, eso explica por qué Mateo, con esta influencia de este pensamiento, no pone a Mashiach, quita la partícula a, que significa el Mesías, sino que dice Yehoshua Anikra Mashiach. Yehoshua, el que es llamado Mashiach. ¿Cómo se traduce la palabra Mashiach en este texto que acabamos de leer? Mashiach se traduce en el sentido muy básico como el ungido, o como Jesús ungido, sin el él. Vamos a quitar la partícula. Jesús ungido. Ya a principios del año 1500 hacia atrás trataron de resolver este concepto y se creó la idea de Jesucristo, ¿sí? Unieron el nombre de Jesús con su ocupación, que sería Cristo, y juntaron los dos y se creó una frase larga que es Jesucristo, ¿sí? Y señalando que la esencia de los dos nombres se une en un solo concepto. ¿Qué es Mashiach? Vamos a señalar primeramente que Mashiach, lo que Mateo tanto se tardó investigando para demostrar, Mashiach no puede entenderse, y esto tenemos que subrayarlo,
Mashiach, el concepto de Mashiach, no puede entenderse fuera del pensamiento hebreo, porque en este pensamiento se creó este concepto, en este pensamiento nació esta idea y posteriormente transmigró al griego, después al latín y después al español, pero la esencia primigenia del concepto de Mashiach vino específicamente del pensamiento hebreo. No hay manera de entender qué es Mashiach si no es yendo a la raíz original de Mashiach. Vamos a dar un ejemplo. En el texto griego del Codex Sinaiticus encontramos el equivalente de Mashiach con la expresión Christos. Christos aparece como como una palabra simple, masculina, que viene de la raíz chrio, del genitivo chriomai, que literalmente significa tocar suavemente, en el sentido de poner aceite sobre alguien y frotarlo suavemente, como dar un masaje, ¿sí? Como cuando el esposo llega de trabajar y trae un hombro lastimado y la esposa, con mucha calma y suavidad, le pone un ungüento encima. Eso es Hriomai. Y de Hriomai vino la palabra Christos. Entonces Hriomai y Christos, que es Cristo en griego, solamente nos transmite la noción de que alguien fue untado con un aceite, con un ungüento. Pero esa definición en el griego nos deja de cierta manera muchas dudas, muchas cuestiones que quisiéramos ir aclarando. Entonces volvemos a lo mismo. El concepto de Christos de Mashiach, no puede ser definida si no es solamente en el contexto donde esta palabra se creó. ¿Por qué tenemos que volver a las raíces originales del pensamiento judío, del pensamiento hebreo? Porque cuando en hebreo definimos un concepto, ese concepto va a formar en nuestra mente un proceso mental. Una palabra en hebreo forma un proceso mental que hace que en nuestra mente se cree una cadena de pensamientos que nos van a dar un conocimiento que va a alimentar nuestra mente y va a alimentar nuestro corazón. ¿Sí? Cuando escuchamos una palabra en hebreo, se crea una cadena de pensamientos que alimenta nuestra mente y alimenta nuestro corazón. ¿Dónde se creó el concepto de Mashiach? Se creó en el pensamiento hebreo y está plasmado en los escritos de la Torá. Allá donde usted está, si tiene su Biblia, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Shemot. ¿Qué es Shemot? Puede buscar un video aquí donde explicamos qué es Shemot. Pero bueno, lo ayudo. Se llama Éxodo, el libro donde se cuenta la salida de los hijos de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 30, en el verso 23 y 24. Éxodo 30, 23 y 24. En este verso que vamos a leer a continuación, se lo voy a leer en español, es la primera señal, es el primer indicio en el que el Eterno manda a crear un ungüento especial que estaba formado por 4 esencias, 4 aromas, 4 perfumes maravillosos, de los cuales hoy no tenemos una manera de rescatarlos, no tenemos una manera de reconocerlos, pero la escritura nos da cierta descripción. Es la primera vez que aparece este concepto de que Moisés tenía que hacer un
ungüento, una crema con 4 esencias acompañada con aceite, y ese ungüento era para frotar, era para derramar sobre las personas que iban a llevar un cargo como sacerdotes, como reyes. Y en este pasaje que acabamos de citar, Éxodo 30, 23, 24, se da la lista de las esencias para este ungüento. Es a partir de aquí donde se crea el concepto de Mashiach, ¿sí? Antes de esto no existía ese concepto, sino que el Eterno, por su voz, por sus palabras, en su propia voluntad, Él da esta idea y dice: van a hacerlo de este ingrediente, de este y de este, y lo van a aplicar de esta manera. Aquí se crea el concepto de Mashiach. Entonces es importante que entendamos cuáles eran los elementos de este ungüento, de este aceite. Es importante que detallemos cada uno de los elementos. Primero que nada, quiero compartirle que cada uno de los elementos de este aceite traía un mensaje, ¿sí? Cada uno, le voy a dar lectura al texto para que entienda de qué estamos hablando. Éxodo 30, 23 dice: y tú has de tomar de las principales esencias de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. En esta lectura hay 4 esencias, 4 perfumes, 4 aromas que el Eterno describe. En cada uno de esos perfumes, en cada uno de esos aromas, hay un mensaje, ¿sí? Hay una característica que el ungido tenía que tener, o que el ungido tenía que desarrollar para considerarse ungido. Entonces vamos a detallar la lista de cada uno de estos aromas para que podamos tener un conocimiento pleno de lo que la Escritura nos está enseñando respecto del concepto de Mashiach. Vamos a hacer la lectura en hebreo para empezar a detallar. Hoy en este video solamente quiero compartirle el primero. Quiero compartirle la primera esencia. ¿Qué es esta esencia? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Qué carácter señala la primera esencia para Mashiach? Vamos ahí. El texto hebreo dice: Beatach kach lecha besanim rosh. Vuelvo a leerlo. Beatach kach lecha besanim rosh. ¿Le hago la traducción? Beatach es tú, y tú, como la segunda persona del singular en español. Tú. Beatach, tú. Kach es toma. Y tú toma, leja, para ti. Beatach kach leja. Y tú toma para ti besanim. La palabra besanim en la traducción al español se traduce como aromas, ¿sí? Pero besanim, si le quitamos las letras auxiliares, las letras que sirven como conjugación, besanim sería una palabra plural masculina, pero si le quitamos las letras auxiliares, besanim, resulta en la palabra Shem. La palabra Shem, como Shem, que es nombre. Nombre en hebreo no solamente designa al adjetivo o al sustantivo que refiere a una persona. No es como en español, Pedro, Juan,
no solamente es un sustantivo, sino que el concepto de Shem, que es nombre en hebreo, designa también el carácter y la intención y el propósito de la existencia de una persona. Lo vimos en el video pasado. Noah, su carácter era traer descanso a la tierra. Entonces, cuando dice la Torá, Beshamim, él está diciendo, y tomarás de los principales aromas, pero la traducción lineal del texto diría, y tomarás para ti de los principales caracteres, ¿sí? En el sentido que Shem es el carácter de una persona. Entonces nos damos cuenta que cada una de las esencias que aparecen en este aceite sagrado, cada esencia denota una función del carácter de la persona que va a ser ungida como Mashiach. Besamim denota el carácter que la persona tiene que desarrollar cuando va a ser ungida como Mashiach. La primera esencia. Quisiera compartirles las 4 esencias, pero hoy solamente vamos a hablar de la primera esencia. La primera esencia en el texto que aparece aquí se llama Morderor. Voy a repetirlo una vez más. De todos modos, aquí abajo en la descripción le voy a dejar los conceptos para que los pueda anotar. Morderor. Son 2 palabras. Una es mor y la otra es deror. Vamos a concentrarnos en la primera palabra, la palabra mor. Mor, en la traducción que usted tiene ahí en su Biblia en español, mor se traduce como mirra. De hecho, hay cierta consonancia de las palabras mor y mirra. Tienen las mismas consonantes, solamente cambian las vocales que nos dan la entonación vocal. Eso se llama de un idioma a otro consonancia. Mor y mirra. Pero, ¿qué significa la palabra? Hasta aquí vamos a hacer una pausa porque quiero que no se pierda de qué estamos hablando. Lucas hace una genealogía. La genealogía está pensada en demostrar que Yehoshua ben Yosef, Yehoshua ben David, es Mashiach. ¿Y qué nos interesa? ¿Por qué nos importa a nosotros saber que Yehoshua es Mashiach? Por lo que vamos a ver a continuación, en lo que el aceite nos habla del carácter de Jesús. Primera esencia, morderor. Primera palabra, mor. La traducción al español, mirra. ¿Qué significa mor? Bueno, la palabra, la raíz, que en hebreo conocemos como shoresh ivri, o la raíz hebrea, para mor es la palabra mar. Suena muy parecido al español como el océano, como un mar, pero no es. Mar significa, en el sentido más profundo del hebreo, la cabeza de agua, o el lugar, o la piscina, o el estanque de donde brota un río. Si usted donde vive hay un río y usted sigue el río y camina a lo largo del río, va a llegar a donde el río nace, que puede ser una piscina, que puede ser una fuente, que puede ser el nacimiento del río. Va a ser un ojo de agua. A ese ojo de agua en el hebreo se le conoce como mar, que es a donde brota el río para empezar a fluir. Pero sucede que en época de sequía este estanque no fluye. Cuando hay sequía el agua baja su nivel y esta fuente, este estanque no puede hacer que el río fluya y el río se seca. Pero en esta fuente
esa agua que no está fluyendo, esa agua que está estancada, se amarga. Se amarga. ¿Y cómo es posible que el agua se amargue? Bueno, es agua que no es potable. El agua que es potable es la que fluye a lo largo del río. Esa agua que está estancada se contamina con hierba, se contamina con maleza, se contamina con animales muertos y el agua incluso se pone verde. Yo creo que usted alguna vez ha visto agua encharcada, agua estancada. Esa agua se llama mar, se llama agua amarga. ¿Por qué? Porque es agua que no se puede consumir, es agua que no se puede beber, ¿sí? De aquí podríamos deducir muchos conceptos. Cuando nuestra vida dejó de fluir, cuando nuestra vida ya no fluye para acercarnos a la presencia de Dios, nuestra vida se estancó, nuestra vida se llenó de amargura. Entonces, el concepto de mar, en el sentido específico, se traduce como amargura, ¿sí? La amargura, el concepto de mar, hay una palabra muy ligada al concepto de mar que es marar, que se llama rebelión, ¿sí? Mar es amargura, marar es rebelión. Son palabras muy ligadas en el pensamiento hebreo. ¿Pero por qué? Porque cualquier tipo de rebelión se conoce como una actitud amarga en el corazón. Por eso Pablo en su carta dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura penetre en nuestro corazón, porque esa raíz de amargura nos va a estancar, nos va a detener. Pero vamos a continuar lo que estamos viendo el día de hoy. Tenemos unas... ¿Cómo tratamos de entender los conceptos que la Escritura Sagrada nos trata de enseñar? Entender la Escritura es difícil, es muy complicado. Yo podría dar una analogía. Una palabra hebrea es como un rayo de luz. Ese rayo de luz entra en un prisma y cuando sale no sale un solo rayo de luz, sino que salen 7 rayos. Porque el prisma descompone la luz en 7 rayos. Entonces, cuando tratamos de entender una palabra hebrea, tenemos que entender los 7 rayos en la que esta palabra está descompuesta para darle un significado pleno a la palabra que tenemos de principio. La palabra mor es mirra, su raíz es mar, que significa agua amarga. Hay una palabra emparentada a esta raíz que es mara. Mara, usted lo ha encontrado en el libro de Éxodo. Mara significa rebelión, como una actitud amarga en el corazón. Toda persona rebelde es una persona que tiene amargura en su corazón. Amar es otra palabra derivada de la raíz que tenemos. Amar en el hebreo significa estar débil o padecer una enfermedad amarga. Una amargura en el corazón puede ser producida por una enfermedad amarga en el estado físico de nuestro cuerpo. Cuando usted ve a una persona con amargura en el corazón, antes de criticarla, piense que su amargura viene de un padecimiento físico. Hay otra raíz, otra palabra emparentada al concepto de mar, que es imar. Voy a repetirlo, imar. Imar es un nombre muy bonito para un bebé. Si el Señor me concediera un bebé, yo le pondría Imar. Imar es la palabra hebrea para cordero.
pero no cualquier tipo de cordero. Hay muchas palabras hebreas para cordero. Hay talaj es cordero también, hay res, que también es cordero, pero este concepto de imar solamente se refiere a un tipo de cordero, el que es ofrecido por la rebelión. Imar aparece en el libro de Ezra o Esdras, en el capítulo 6, en el verso 9, cuando dice que volvieron a edificar el templo y el día que lo consagraron, sacrificaron imarim, corderos por la rebelión. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por su rebelión. Cuando el Eterno los redime, vuelven a levantar el templo y en sacrificio por la rebelión del pueblo ofrecieron imarim. Imar, el cordero que es sacrificado por la rebelión del pueblo. Imar se refiere a un cordero específicamente en el sentido que es un animalito pequeñito, débil, indefenso. Imar habla de la debilidad del cordero. ¿Qué es un cordero? ¿Qué es un imar? El producto es el hijito de una oveja menor a 7 meses. Es pequeñito, es débil, pero es ofrecido por el pecado de rebelión. Y ahora sí llegamos al concepto de mor. Mor es la palabra que encontramos en Éxodo capítulo 30 verso 23. Morderor. Mor nos vamos a quedar. Mor es mirra. Y en el sentido de todas las palabras que vimos anteriormente, mor es agua amarga. Quiero detallarle que la mirra o este producto que se llama mor en hebreo, esta mirra era una goma blanca que fluía del tronco del árbol de acacia y se obtenía en la región de África y en Arabia. Esta goma aromática la encontramos aquí en Éxodo 30:23 para hacer la aroma que aparece como en la unción. Encontramos el concepto de mor en el Evangelio de Mateo, lo vamos a ver más adelante, de hecho, en el capítulo 2, en el verso 11, cuando dice que los que los sabios de Oriente entregaron como obsequio, como regalo a Jesús, siendo bebé, le entregaron una porción de mirra, de mor. En ese sentido, cuando los sabios le entregan mirra a Jesús, le estaban diciendo: tú, bebé, eres Mashiach. Con la mirra que le estaban dando, le estaban diciendo: tú estás destinado a volverte el ungido de Hashem. En Juan 19:39 vemos que la mirra o mor era utilizada para embalsamar el cuerpo de Jesús después de que había dado su vida en la cruz del Calvario. Un punto más: esta agua amarga, en la costumbre judía, cada vez que un judío era sentenciado a padecer la muerte por crucifixión, se mezclaba vino o vinagre con mirra, con mor, con esta goma blanca del árbol de acacia. Se mezclaba y se les daba a beber a los condenados para que adormecieran su cuerpo y el suplicio
crucifixión no resultara tan doloroso para ellos. Pero dice la Escritura que cuando le acercan a Jesús, en Marcos 15:23, que cuando le acercan, él dijo: tengo sed, y le dieron vinagre mezclado con mirra para que se adormeciera su cuerpo por el dolor, para que él no sintiera más dolor en sus extremidades, en sus pies, en sus manos, en la espalda que había sido lacerada. Pero dice la Escritura que cuando él olió, probó que era mirra, él se negó a tomarla. ¿Por qué? Porque cuando él se niega a tomar la mirra, él estaba dando a entender que él estaba en esa cruz de forma voluntaria, que él estaba en esa cruz porque era su misión estar ahí, porque estaba respetando la voluntad plena del Padre Celestial, que lo mandó a dar su vida en esa cruz. Y él quería padecer todos los suplicios de la crucifixión, porque él quería cumplir de forma voluntaria la misión a la cual el Padre Celestial lo había mandado. Entonces, cuando analizamos toda la definición de esta primera esencia de la unción santa del tabernáculo, Mor involucra todo esto. Mor, la mirra, nos habla de Imar, el cordero manso y humilde, que no abrió su boca delante de los que los sacrificaban. Nos habla de Mará, la rebelión que fue puesta sobre el cordero. Y nos habla de la enfermedad. Amar es estar débil por una enfermedad. La debilidad del cordero estaba en que él cargó todas nuestras rebeliones y él sufrió por nuestra iniquidad, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando vemos Mar en el texto de la Torá, nos habla del cordero, de su muerte por la rebelión y la enfermedad del pueblo. Hay otra palabra que acompaña a la primera esencia, Mar Deror. Deror es muy largo de explicarle, pero Deror, en el sentido de la Torah, de la escritura hebrea, Deror significa literalmente un hombre que corre libre. Deror es traducida solamente 2 veces en la escritura. 2 veces. La primera, Levíticos, capítulo 25, en el verso 10. Deror, un hombre que corre libre. Como sustantivo, Deror es libertad. Levíticos 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Deror es libertad. La segunda vez que aparece Deror en la escritura hebrea, Isaías
capítulo 61, en el verso 1. En el verso 1. El espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ungió, porque me hizo Mashiach. Adonai me envió a predicar a los abatidos, a atar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando dice a publicar libertad a los cautivos, el texto hebreo utiliza la palabra deror. Entonces, esta primera esencia de el aceite que venía sobre un Mashiach nos habla del primer carácter que Mashiach debería tener. Ser el cordero débil que carga la rebelión y la enfermedad del pueblo. Ese es el carácter que Mashiach debería tener. Y cuando antes de Jesús hubo muchos Mesías, pero ningún Mesías había cargado sobre sí mismo el pecado y la rebelión del pueblo. Ninguno. Solamente hasta que vino el Santo, el unigénito de Dios, Él se convirtió en Mashiach, porque la unción le daba el carácter de marderor, cargar como cordero la rebelión y la enfermedad del pueblo. La expresión de donde se nos detalla la descripción de la unción del aceite santo en Éxodo. Esta primera expresión, marderor, que la traducción al español nos dice que es mirra excelente. La expresión marderor significa en español una amarga libertad. Una amarga libertad. Es lo que hizo Mashiach por nosotros. Nos ha hecho libres de la enfermedad, de la rebelión, de la amargura. Y eso se tiene que notar en nuestra cara. Nos ha hecho libres de toda opresión, nos ha hecho libres de toda contaminación, de toda impureza. Podemos vivir en la plena libertad de Mashiach que Él nos ha traído. Pero tenemos que vivir recordando que es una amarga libertad. Si solo pensamos en la libertad, podemos caer fácilmente en el libertinaje. Pero cuando recordamos que es una amarga libertad, recordamos sus manos que fueron traspasadas, sus pies, su costado. Una amarga libertad nos recuerda el precio tan alto que costó nuestra libertad. Morderor es la amarga libertad, es el recuerdo
tan elevado del costo de nuestra salvación. Y Mateo dice: toda la genealogía es para demostrar que este Yehoshua ben David es Mashiach, el que tuvo el carácter para cargar sobre su cuerpo toda la rebelión, todo el pecado y toda la enfermedad. Mucha gente me pregunta: ¿cómo sabremos cuando el falso Mesías venga? En Occidente lo conocemos como el Anticristo. Hay muchos falsos ungidos. A la gente le gustan los títulos, le gustan su nombre y un título. Hoy día usted, si busca aquí mismo en YouTube e Internet, hay muchos que se llaman ungidos. En hebreo es Mashiach. Alguna vez un hombre va a llegar a usted y le va a decir: yo soy Mashiach, yo soy el ungido. ¿Cómo lo identificamos? No hay otro que pueda cargar la cruz. No hay otro que pueda morir sobre la cruz. Y no hay otro que pueda resucitar de entre los muertos. Cualquier otro que se llame a sí mismo Mashiach solo es un falso Mesías. El único y verdadero es este Yehoshua ben David, Mashiach. Cuando viene Jesús, Él llena todas las expectativas de ser Mashiach. Se cerró la posibilidad de que aparezca otro. No hay más posibilidad. Porque la descripción para Mashiach en la Torah solamente se adapta a su figura, como el cordero que carga la rebelión y la enfermedad. No hay otro Mesías. No esperamos a otro. Uno solo, Yehoshua ben David, Yehoshua ben Abraham. Solo es uno. Yo quiero orar y quiero pedir al Señor por la vida de ustedes, de cada uno de ustedes que ven este video. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú enviaste, Señor, a tu Hijo amado. Sabemos, Señor, y reconocemos que solamente Él es Mashiach, que llenó en su persona el carácter suficiente para ser considerado Mashiach, el Cordero pequeño, sin mancha, que cargó nuestra rebelión, que cargó nuestra iniquidad y todas nuestras enfermedades. Yehoshua Atah Mashiach Adoni. Quiero pedirte, Señor, que quites toda la rebelión de en medio de tu pueblo, todo pecado, Señor. Tú como Mashiach, que
hagas realidad, Señor, la salvación y la libertad, Señor, que hay en tu vida, en tu sacrificio. Sana toda dolencia, Señor, en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en el corazón, en los riñones, en los pulmones, en esos pies, Señor, en esas rodillas, en esos brazos, Señor, en esos intestinos. Porque tú, Mashiach, llevaste nuestras rebeliones y moriste por nuestros pecados. Te damos muchas gracias, Señor.